Hombre, muy movido, con muchos invitados, muchos temas, pero muy importantes, de actualidad, casi todos. Así que ahora vamos a comenzar este programa con la primera invitada, que la conozco hace mucho tiempo y en aras de poder hacer lo que se llama, yo le llamo educación ciudadana, basado en poder ciudadano, que todavía existe, nació en la década del 80, es que vamos a conversar con Julia Bonifacio. Ella es la titular de la Oficina del Consumidor, así nos desasna un poquito de qué se trata, para qué sirve, en qué nos puede asesorar y defender. No sé si estamos ya conectados con Julia. Buen día, Julia. Buen día. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, gracias por atendernos. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, contaba recién que a veces yo mismo me confundo a dónde tengo que ir para algún reclamo. Esta mañana pensaba que íbamos a poner en el Zócalo y se me ocurría defensa del consumidor, pero eso me confundía a la vez con Defensoría del Pueblo. Entonces me gustaría que nos aclares y nos cuentes en principio quiénes se deben dirigir a la Oficina del Consumidor. Bien, por empezar, la Oficina del Consumidor fue creada por una ordenanza municipal. Nosotros dependemos del Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario y recibimos todo tipo de reclamo y asesoramiento que tenga que ver con los consumidores, donde hay una relación de consumo. Ahora bien, hay ciertas particularidades que tienen normativas propias, como podría ser, por darte un ejemplo y para que sea más fácil para clarificar en los oyentes, por ejemplo, el tema de los aéreos. A veces uno dice, bueno, ¿qué pasa cuando compro un aéreo y me cancelan, no me reprograman o no tengo una respuesta satisfactoria en función del reclamo que yo estoy haciendo? Sí. Bueno, hay hechos particulares. Eso, por ejemplo, se rige bajo la ANAC. Entonces, cuando a nosotros nos consultan por algún caso que tenga que ver con un aéreo, nosotros tenemos que derivarlo. Fíjate vos que también todo tiene una cierta particularidad, porque cuando ese aéreo se compró por una agencia de turismo, ese reclamo sí lo podemos recibir. En cambio, cuando se compró directamente hacia la aerolínea, nosotros tenemos que derivarlo. Claro. Y bueno, y así te vas a encontrar con muchas particularidades y trabajo que con el uso, costumbre, podríamos decir, de reclamos que van llegando, de las necesidades que tiene la gente y en función de eso de tener nosotros que dar una respuesta. Fíjate vos que nosotros tenemos dentro de la Oficina del Consumidor un área de viviendas inquilinos, en donde está todo por fuera de la ley del consumidor, pero a pesar de eso es un área que está muy desarrollada. Hemos tenido, hará 3 años atrás aproximadamente, que quedó al tope, digamos, de los reclamos que recibe la oficina, como para que te des una idea de la impronta que tiene, de la importancia que tiene la oficina cumpliendo un rol asesorando y ayudando a las personas en ese tipo de inconvenientes, con un trabajo que ya lleva varios años. Entonces, no habría algo así que yo te pueda decir, mira, está 100% definido. Hay algunas cosas que realmente pueden dar lugar a confusión y la gente dice, bueno, ¿dónde me dirijo? Pero como básico, todo lo que tenga que ver con una relación de consumo se ve en la Oficina del Consumidor. Después hay casos puntuales, por ejemplo, con obras sociales, nosotros y en el transcurso de los años hemos hecho acuerdos con distintas entidades para precisamente agilizar los trámites, pero un caso puntual que te puedo dar con respecto a obras sociales y prepagas, por ejemplo, la gente que tiene algún inconveniente con IAPOS, directamente nosotros lo mandamos a la Defensoría del Pueblo.
¿Y por qué eso? Porque en realidad el defensor del pueblo, cuando uno se pone a ver cuál es la función también que tienen ellos, y básicamente es garantizar todos los derechos y las garantías de los ciudadanos que están constituidos en todo lo que es la normativa y las leyes en general. Y también ellos tienen como función y potestad lo que tiene que ver con la administración pública. Entonces, en este Claro. caso, lo de IAPOS, nosotros lo derivamos a ellos porque convengamos que IAPOS sería la obra social de lo que es la administración pública de la Pública. provincia. Mm. Entonces, en ese caso ellos tienen una mayor respuesta. Ojo que también tiene que ver mucho, eh, y por eso te comento esto de los acuerdos. Sí. A veces a lo mejor para la gente es difícil de entender porque en realidad esto forma parte de lo que es la burocracia de la política, que está muy lejos de dar o a veces resolver una respuesta al ciudadano. Esto de delimitar, no, nosotros hasta acá llegamos, entonces tenés que dirigirte a otro lugar. Y a veces fíjate lo importante que son los acuerdos para precisamente conciliar y llegar a una solución. Nosotros trabajamos en función de eso en conjunto con la Superintendencia de Salud para ver todo lo Bien. que está vinculado con las obras sociales, más allá de que algunas no tenemos respuesta, entonces por eso directamente derivamos y lo asesoramos en dónde va a ser el lugar donde va a tener una respuesta más ágil o al menos positiva. Esto que yo también te digo de trabajar en conjunto lo hemos hecho con la Secretaría de Comercio Interior. Claro. La Secretaría de Comercio Interior hace, podríamos decir, lo mismo que nosotros, con la diferencia de que ellos tienen la facultad para poder sancionar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Hicimos un convenio con ellos, para que todas nuestras actuaciones tengan validez con la Secretaría de Comercio Interior. Y fíjate lo importante de esto, porque hace unos años atrás uno iba con un reclamo a la oficina del consumidor, no había una respuesta por parte a lo mejor del comercio o hacíamos una mediación y no llegábamos a un acuerdo y nosotros ya no teníamos más herramientas para poder continuar el reclamo. Nosotros le teníamos que decir a la persona, mira, anda a la Secretaría de Comercio Interior que ellos tienen la facultad de sancionarlo. Claro. Ojo que el tema de la sanción, te lo digo estando al frente de una dependencia en donde nosotros lo más importante y el objetivo que tenemos es solucionarle el problema a la persona. Claro. El tema de la sanción para nosotros ni siquiera termina siendo una medida que te podría decir satisfactoria desde el punto de vista del consumidor. Claro. Porque vos no le resolviste el problema al consumidor. El comercio, supongamos, recibe una sanción, pero el consumidor se quedó con las manos vacías, con todos los ejemplos que te podría dar, desde el televisor que compró y no funcionó, la prenda que compró y que estaba rota, el pack de servicios que contrató en Telecom y nunca se lo cumplieron. Entonces, fíjate que yo creo que ahí todavía hay mucho por hacer y mucho por trabajar para que el consumidor de alguna forma tenga un resarcimiento y no quede únicamente en una sanción disciplinaria para que el comercio, en todo caso, en un segundo o un tercer caso, no cometa el abuso. Que no siempre pasa eso. Hay comercios que les termina, entre comillas, teniendo un menor costo la sanción que a lo mejor lo que tiene que hacerle el resarcimiento al usuario o al consumidor. Eso, por ejemplo, las grandes empresas a veces tienen, entre comillas, muy poca empatía con los consumidores. Hasta algunas, ponele que le salga más costoso pagar una multa, pero a lo mejor tienen un sistema armado jurídico en donde van y contestan la multa y para ellos es menos dolor de trabajo presentarse a audiencias, mandar escritos, ponerse de acuerdo. Entonces directamente esperan a que los sancionen. Entonces, fíjate que hay mucho para trabajar y para hacer, pero por eso te digo, lo importante es que haya estos acuerdos, que nosotros tratemos de resolver y de asesorar a las personas.
muchas de las cosas que por ahí nosotros no tenemos respuesta y tampoco tienen respuesta con la Secretaría de Comercio Interior, la gente se dirige a la Defensoría del Pueblo. Hay Claro. mucho también trabajo en conjunto, o se repiten los casos, cosas que las pueden ver con nosotros también las pueden ver con ellos, pero básicamente todo lo que tenga que ver con una relación de consumo viene a la oficina del consumidor, y después otros inconvenientes, a lo mejor un poco más complejos, lo que tiene que ser obras sociales, cuestiones con la administración pública, como por ejemplo la EPE o servicios públicos, Sí, todo eso se ve en la en la Defensoría del Pueblo. Defensoría. Y te hago una pregunta. ¿Cuánto hace que estás? ¿4 años? 6. Ah, 6. Ahora termina tu 2 mandatos, dos sí, mandatos. exacto. Cada mandato son de 3 años. Está bien. ¿Hay como momento en que la gente se dirige más o menos o es parejito? ¿O hubo momentos en estos 6 años que vos dijiste, uy, acá vinieron a reclamar por X tema en especial una oleada o no? ¿O alguna cosa que haya pasado que te haya sorprendido en estos 6 años que, no sé? Sí, por ejemplo, te puedo dar el caso de cuando fue el tema de Bauen. Cuando fue el tema de Bauen, nosotros Ah, sí. recibimos solo de ese tema 1.200 denuncias, o Apa. sea, un montón. O sea, teníamos audiencias directamente eh, de sectores. O sea, yo me acuerdo que teníamos la oficina repleta porque eran audiencias con muchas personas, con los abogados. La verdad que fue un trabajo muy importante. Este fue el año en donde el área de viviendas de inquilinos tuvo, o sea, un pico. Claro. Realmente fue un tema muy conflictivo, en donde a mi criterio, como son a veces las grandes, entre comillas, corporaciones, Sí. la justicia no existe para el consumidor o el usuario, eh, porque realmente considero que había un contrato con cláusulas abusivas con respecto a los aumentos que ellos tenían, Claro. y sin embargo la justicia no terminó determinando una compensación o una quita de lo que ellos venían, digamos, pagando. Pagando. Y bueno, y con una modificación ahora de lo que son los contratos a futuro. Eso lo tengo presente como algo que realmente fue un trabajo muy laborioso por parte de toda la gente de la oficina, en donde realmente teníamos audiencias, te diría que hubo semanas completas en donde 3, 4 veces por semana teníamos audiencias con toda la gente de Bauen, porque realmente fue un hecho muy importante, Sí. que fíjate que también esto que yo te estoy hablando tampoco trascendió demasiado en los medios, No, y de hecho políticamente logró que se anule lo que fue lo que querían hacer, que era una audiencia pública. Pero bueno, por ahí son cuestiones que el ciudadano de a pie, como siempre se dice, no puede resolver y que están más allá de algunas cuestiones, pero independientemente de eso, siempre está digamos, el trabajo, las ganas y la intención de poder resolver las cosas a los consumidores, que por al supuesto. día de la fecha sigue siendo el eslabón más débil de la cadena en lo que es Ahora, una te hago una pregunta. Me acordé Sí, hay dichos que para mí son útiles para... Esto lo aprendí en el coaching. Lo revisábamos a los dichos en el sentido del que madruga Dios lo ayuda, o no por mucho madrugar se amanece más temprano, entran en contradicción. Suenan lindos y hay que ver. Hay uno que dice el cliente, en este caso podríamos poner el consumidor, siempre tiene razón. siempre ¿Es tiene así o no? no. No. A ver, a veces tiene la razón, otras veces no. La ley protege eso, la ley protege que el cliente tenga la razón, muchas veces no. También con respecto a esto, nos llegan casos en donde la gente quiere reclamar cosas que no se puede y que no le corresponde. No siempre el consumidor, como decís vos, tiene la razón. Tendría que haber, Esto, tendría que haber exacto. ahí mismo una oficina de psicólogo, no sé qué, del contención, porque me imagino que va mucha gente por las frustraciones cotidianas que existen, que si no están alineadas las personas, qué sé yo, respirando, meditando, como sea, y bueno, es un lugar de catarsis también. Perdóname que te interrumpí, pero se me De ocurrió que es... mucha, de mucha catarsis, porque hay algo que yo siempre digo, y es que la persona que llega a la oficina del consumidor ya viene completamente saturada.
Claro. ¿Por qué te digo esto? Porque también nosotros tenemos, sobre todo en nuestro país, es una modalidad, yo creo que típica del argentino, que podríamos decir, hasta hago un mea culpa, porque creo que todos llevamos algo de eso, que somos hijos del rigor. Entonces, esto en los comercios se ve completamente como algo marcado. ¿Y a qué voy con esto? El consumidor reclama. Y esto Sí. te puedo asegurar que yo lo voy a estar contando y todo el mundo va a decir, sí, me acuerdo de algo que hice una vez. Mm. El consumidor reclama, se cansa de reclamar, se cansa de reclamar, llama al comercio, hasta se pelea, va, le grita, lo que se te ocurra. Sí. Y no pasa nada. Mm. Basta que a veces yo haga una llamada telefónica o de la oficina y les diga, mira, tengo un reclamo de fulano que dice que, no sé, no le querés cambiar la tinta que se le explotó, ni bien llegó a la casa. Y te dicen, ah, bueno, decirle que venga, que se lo cambiamos. O sea, es como que están esperando al límite. Entonces, la persona que llega a la oficina del consumidor viene, pero de punta, o sea, viene ya habiendo agotado todo, digamos, el diálogo que pudo haber tenido con el comercio o con la empresa que brinda algún servicio. Y eso es algo que se debería modificar, porque Claro. cuando yo a veces pasa que, claro, no todo el mundo es como uno quisiera que sea, y uno suele a veces mirar las cosas desde un parámetro propio, pero Propio. Mm. yo me pongo a pensar yo tengo un comercio y alguien me está reclamando, lo último que quiero es tener un problema, trato de solucionarlo. Pero bueno, fíjate vos que no todo el mundo se maneja de esa forma y por eso nosotros tenemos los reclamos que tenemos, porque te puedo asegurar que la gente va al comercio, trata de resolverlo, habla con ellos, habla de buena forma, habla de mala forma y no logran ponerse de acuerdo y por eso vienen con nosotros. Claro. Entonces, y cuando llegan con nosotros, nosotros lo llamamos y a veces lo resolvemos en 2 segundos. Otras veces no, otras veces te encontrás también con comerciantes que son más testarudos, que no entienden lo que son las buenas prácticas comerciales, que no entienden que hay una normativa que avala al consumidor, sobre todo cuando están haciendo las cosas mal, Mal. y se te ponen firme y capaz que siguen firme esto que yo te comento hasta el final sin resolverle el problema al consumidor, a pesar de que ellos, en este caso, puedan estar haciendo las cosas mal o pueda haber algún abuso. Sí. Eso realmente yo creo que es un problema que nosotros tenemos como sociedad, que estamos lejos de resolverlo y que bueno, que por eso tienen que existir todos estos organismos que cada vez trabajan más, no solamente también porque la gente sabe y aprende cuáles son sus derechos, algo que yo también siempre remarco. Mucha gente no reclama porque no sabe lo que tiene que reclamar. Claro. Entonces, cuando empiezan a incorporar conocimientos en función de los derechos de los consumidores, están más alerta y realmente lo hacen valer porque saben cuál es su derecho. También tener esta información te para de una forma diferente frente a un comercio. Entonces, por eso nosotros hemos realizado todos estos años mucho de lo que son... digamos, Difusión. tenemos vamos a los colegios, tenemos toda una campaña y no sabía. Exacto, vamos a los distintos colegios a dar clases sobre el derecho del consumidor. Es un programa educativo que lo venimos desarrollando hace 5 años. Trabajamos principalmente con alumnos de la secundaria. Hemos trabajado también con alumnos de la primaria para que empiecen, digamos, a incorporar estos conceptos. Claro. Y te puedo asegurar que es increíble cómo los chicos de la secundaria se enganchan con la clase. O sea, no es una clase en donde vos tenés un docente que transmite un concepto y los alumnos toman nota y escuchan. Es un ida y vuelta constante de a mí me pasó tal cosa, a mi mamá tal otra, el caso aquel, el caso allá, ¿qué hago con esto? Sí. La verdad que eso es algo que realmente disfruté muchísimo de todos estos años cuando tenía que ir a dar clases y bueno, por eso te digo, es muy importante que los chicos incorporen los conceptos para que después el día de mañana los puedan aplicar frente a una situación de abuso. De abuso, claro. Exacto, que puede haber con los comercios. Vos sabés que estaba leyendo, no sé si la ubicás, a Laura Gutman, que es una terapeuta, ha escrito algunas cosas. Bueno, yo porque soy psicólogo, ¿viste? Entonces, y hoy estaba leyendo una parte de la escuela que ella critica mucho como sistema de dominación, de anular
la creatividad, sobre todo si hay un método muy, ¿cómo te puedo decir? Uniforme. Pero estas cosas, vos fijate cómo participaron los chicos, tendría que haber alguna materia o algo que capaz que exista. Va, ahora me acuerdo de No, educación moral y cívica, formación moral y cívica, yo hace 1000 años el secundario. Pero estaría bueno que esto de la vida cotidiana, de a ver cómo ejerzo mis derechos y conectar con lo que pasa en la cotidianeidad. sí, a lo mejor pueda llegar a estar en algún programa, pero la verdad que yo por lo menos tengo una hija que ya tiene 18 años y Apa, nunca escuché por parte de ella que me consulte algo con respecto a este tema, que obviamente en caso de que ella hubiese estado en su currícula me hubiese consultado debido a que sabe que yo trabajo, digamos, ejerciendo eso, así que es algo que está faltando, no solamente derechos de los consumidores, sino muchos derechos que nosotros tenemos como ciudadanos y que realmente en distintas situaciones esos derechos realmente no se cumplen sí, y el ciudadano tiene a veces una conducta un tanto pasiva con respecto a eso. Por eso siempre uno cuando ve un país que en definitiva está en crisis, sí, yo creo que mucho tiene que ver con la educación y digamos, el tipo de sociedad en la cual estamos inmersos y en la cual es muy difícil a veces generar cambios porque son cambios estructurales que se tienen claro. que dar de fondo y en donde uno no ve que haya políticas que tiendan a mejorar eso, sino por el contrario, a veces vemos y uno se puede asombrar de, por así decirte, pensamientos o cosas que pueden llegar a tener los nuevos jóvenes, sobre todo cuando uno apunta desde el punto de vista del egoísmo propio. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, solamente eh, se atiende en calle Córdoba. Pues estaría bueno que haya varias, ¿o no? ¿Se pensó alguna vez? Mira, nosotros hemos, porque hay bastantes iniciativas, o sea, hay un proyecto que de hecho fue aprobado, que es del concejal Roy López Molina, que lleva la oficina del consumidor a los distritos, como para que haya diferentes oficinas. Después, nosotros mismos hemos, como iniciativa propia de la oficina, hemos llevado la misma a distintas vecinales para recibir reclamos. El tema está en que acá se necesita un trabajo conjunto con el Ejecutivo y una logística en lo que es la recepción de los reclamos. Claro. Yo creo que hoy en día se podría hacer tranquilamente porque nosotros incorporamos en estos últimos 2 años un sistema que la gente puede hacer el reclamo de forma online. O sea, con esta Ah, nueva bien. modalidad de quedarse en casa, incorporamos una página web en donde la gente ingresa el reclamo. Dicho sea de paso, la nombro Sí, para eso te quien iba a decir, que la nombrara. es www.consumidor.consejorosario.gov.ar. La gente se registra con un mail y puede Sí. ingresar directamente al reclamo sin tener que acercarse a la oficina. Entonces, viendo y considerando que hoy podemos unificar en esta página, y de hecho todo el trabajo de los últimos 2 años ha sido modificar y perfeccionar esta plataforma para que sea mucho más fácil también para el personal de planta recepcionar los reclamos, tener toda la información de forma digitalizada, con los datos de los comercios y de, en este caso, el denunciante o el consumidor que se ve afectado. Y bueno, tranquilamente uno ahora que lo piensa, uno podría estar en los distintos distritos Sí. o podría haber una oficina. Total, cuando el reclamo ingresa, uno lo carga directamente en la página. Pero la verdad es que nosotros, el personal de la oficina, es un personal relativamente reducido. O sea, yo tengo trabajando 8 personas Ah, únicamente. pensé que eran más. No, son 8 que están trabajando, de las cuales uno es el director y otra persona es la abogada, ella directamente no hace así como recepción de reclamos, sino que básicamente ella se encarga de todo lo que es las mediaciones y la asesoría legal que pueda llegar a tener la oficina.
y después el resto del personal básicamente lo tengo abocado a lo que son, porque está dividido por área, o sea, yo tengo una persona en el área financiera, una Sí. persona en el área de vivienda, Mm. una persona en reclamos comerciales, otra en servicios públicos y dos en telefonía. Entonces, si vos a esas personas me las empezás a llevar a otros sectores, es como más difícil el tema de la resolución. Claro. Pero a lo mejor se podría pensar en hacer algún convenio, habría que hablar con la Intendencia a ver si esto se puede llevar a cabo, sobre todo por el tema de la movilidad. No todo el mundo tiene la posibilidad de acercarse en un horario laboral al centro, porque nosotros estamos en calle Córdoba 852, que es Hasta el las centro. 13, hasta las 13, ¿Cómo? hasta las 13 horas. Estamos hasta las 14. Ah, Este es el nuevo horario, digamos, post pandemia. Antes estábamos hasta las 16 horas. De a ah, poquito, este año tuvimos también un periodo que por protocolo la oficina estuvo cerrada y únicamente recibíamos los reclamos de forma online. Y bueno, después empezamos a abrir las puertas, sobre todo cuando ya teníamos un porcentaje de la población elevado que estaba vacunado. Lo mismo el personal que trabajaba. Yo tengo dentro de lo que es la planta permanente personas que son mayores de 60 años, tengo personas con patologías, comorbilidades, patologías asociadas, que claro. entonces no podían concurrir a la oficina. Bueno, ahora que ya todos están vacunados, el personal de la oficina, están todos trabajando, pero fue todo un proceso que, bueno, ocurrió de forma bastante Paulatina. lenta y en función de los protocolos que teníamos que seguir. Bueno, ahora termina tu titularidad en la oficina del consumidor, me dijiste. Sí, El- ahora el 10 de diciembre. ¿Y qué te llevas de estos años? Y la verdad que, o sea, yo creo que lo principal que me llevo, y es la comparación que yo hacía, era que es muy lindo cuando vos tenés la posibilidad de gestionar algo y realmente dar una respuesta a la sociedad, como es el caso de la Oficina de Consumidor. Yo recuerdo los años en donde estaba en el consejo y en donde uno iba y visitaba un barrio y tenía la posibilidad de hablar con muchísimas personas, las cuales transmitían problemas que era muy difícil para un concejal poder resolverlo, porque estamos Claro, hablando a lo mejor de servicios básicos, de pavimentación, de problemas en, no sé, con la poda y escamonda, sí. y era algo que dependía pura y exclusivamente del Ejecutivo. Acá no, acá nosotros precisamente lo que es la diferenciación de lo que es legislativo y ejecutivo, nosotros actuamos como tales y resolvemos el problema. Y la verdad que Es eh, satisfactorio. claro, es recontra satisfactorio, o sea, gente que yo a lo mejor no conozco, que tiene esa amabilidad de acercarse y hasta dejarte un regalo, y personas que a mí no me vieron nunca en la vida, por el solo hecho de resolver, que ni siquiera te diría, uno lo hace porque soy buena, no, es mi trabajo, o sea, era lo que yo tenía que hacer. Y sin embargo la gente, fíjate, que está tan acostumbrada a recibir respuestas negativas, a que le den vuelta, a que todo se demore, que por ahí cuando logran resolver algo de forma rápida y ágil, es como, ¿qué pasó acá? Y fíjate que he tenido muchísimos gestos de personas que hasta te han agradecido porque uno les contesta. Ay, sí, Fíjate que eso también vos es sabés algo que uno cuando lo analiza es tremendo. vos sabés lo que me pasó. Este, resulta que en mi página profesional ahora cuando termine esta nota lo voy a comentar especialmente. En mi página profesional puse un posteo que lo vi en otro lugar de un ratoncito que ve que vienen con una ratonera, entonces lo iban a matar y le empieza a contar a los demás animales y dice, no, no es mi problema, le contestan la vaca, la gallina, a mí no me roza, no, no. Bueno, y así y termina mal para los animales, no para el ratón, porque a la vaca después la venden para que llevarla al matadero. ¿Sabés cuántas veces se compartió? No me pasó nunca nada igual. Tirá una cifra, ese posteo, que habla de la empatía. Por lo que estamos hablando lo traigo. No sé, 500 veces. ¿Sabés por cuánto van? 150.000 veces. Ah, No, yo no puedo. Lo voy a llamar a Zuckerberg, le voy a decir, ¿hay algo así en Rosario alguna vez? Pero
Yo digo, ¿pero qué pasó? Claro, porque mucha gente, después vi los comentarios, como 10.000 comentarios. A mí me pasó que fui a tal lugar y ni me miraron a la cara. A mí me pasó que en la oficina, no sé, estaba llorando y así, y así, así. Y porque empecé a pensar qué hizo que... Y bueno, habla de eso, de la empatía y lo que vos decías justamente. Ese agradecimiento porque escuchaste a la otra parte, la miraste a los ojos, te interesaste de corazón a corazón, sinceramente, de esa persona que como estamos viviendo y demás, llega estresada, se siente estafada, poco entendida y encuentra un bálsamo en estos lugares públicos en los cuales hay que, creo, atender con una sonrisa, deleitar a quien viene, tenga razón o no, pero la empatía es fundamental para mí desde la administración pública. Sí, te digo que no siempre ocurre y también a veces vos te encontrás con personas que tienen sus días malos, podríamos decir. Sí, sí. Pero yo creo que lo importante es esto que vos decís de escuchar, contener. A veces no le podés resolver algo porque nos viene gente que no tiene razón a veces y que no tiene derecho a un reclamo o que ni siquiera tiene la factura y que nosotros sin factura no podemos ni siquiera comenzar. Sí. Pero qué importante que es esto de que si la persona viene pueda ser escuchada, pueda ser asesorada, Sí. Que uno le pueda aconsejar. Esto se lo he remarcado, pero un montón de veces a las personas que están en atención al público, que les digo, toda persona que venga tiene que llevarse por lo menos la información. Si nosotros no lo podemos resolver, tiene que llevarse la información de dónde se resuelve. Claro. O sea, no quiero, o sea, porque me ha pasado que a veces me han escrito a mí, porque soy la titular de la oficina, Sí. y me dicen, no sé, escribí o fui hasta la oficina del consumidor y me dijeron que ustedes este reclamo no lo toman. Sí. Y a veces, viste, cuando vos lo mirás al reclamo y decís, está bien, es verdad, nosotros no tomamos este reclamo, Sí. pero, viste, cuando está el pero, eh, podemos a lo mejor, porque tenemos contacto, a lo mejor no nos corresponde, pero no nos cuesta nada comunicarnos con la FIP, no nos cuesta nada Claro. comunicarnos con la Superintendencia de Salud, no nos cuesta nada, nosotros esos contactos muchas veces los tenemos, y a veces sí, puede ser que justo se haya topado con una persona que ese día a lo mejor no era el mejor día, pero sin embargo yo le he remarcado siempre a todo el personal de planta que está recibiendo los reclamos, es que las personas que vienen a la oficina, si nosotros no lo podemos resolver, mínimamente se tienen que llevar anotado en un papelito donde se resuelve, con la dirección, el número de teléfono para que no estén dando vueltas. Y bueno, yo creo que eso llegó porque la verdad que no tengo quejas con respecto al personal de planta, vienen trabajando muy bien. Si hay demoras, es lógico a veces porque, como te digo, no somos muchos y sí tenemos muchísimos reclamos. Nosotros cada año terminamos con 7.500 denuncias y otras tantas de asesoramiento, que también te demanda tiempo porque yo, al principio cuando nosotros armamos el Instagram, Sí. era yo la que estaba atrás de esa red social contestando todos los mensajes y Pero 2 días que no contestaba y se me acumulaban 20 mensajes y a veces Claro. me ponía a contestar un sábado a la noche que estaba sin hacer nada, a contestar los mensajes y cada conversación era un ida y vuelta, entonces de golpe vos tenés 20 conversaciones abiertas y algo que vos decís, no es que lo haces en un ratito, estaba 2 horas contestando mensajes, porque obviamente cuando uno encuentra el feedback se saca todas las dudas y consulta y no se queda con la respuesta de, no sé, ingresar el reclamo acá, o sea, Sí. siempre está la duda, la reconsulta, la repregunta, y bueno, y eso es importante también, poder contener a la gente, asesorarla. Yo tengo como una vocación de dar, de responder, de Sí. resolver, incluso aunque a lo mejor no corresponda, pero bueno, eso es muy mío, y bueno, es importante que en los lugares que uno vaya, sea la oficina del consumidor, sea un comercio, sea el lugar que sea, es importante que te atiendan bien. Ni hablar. Bueno, buenísimo, muy, pero muy, muy claro. Y bueno, te felicito por estos años. Ya fuiste concejala, o concejal, no sé cómo se dice. Es indistinto. Distinto. Ahora 6 años en la oficina. Me decías que no sabías cómo iba a seguir vos sabés que soy psicólogo y como orientador vocacional
hago siempre estas preguntas de si volvés a la medicina, pues sos médica o no. No, yo trabajo en la ¿Seguís medicina. trabajando Sí, con la yo soy estética? dermatóloga y trabajo hace años en distintos efectores de salud. Te digo más, es como que estoy saturada porque tengo las agendas llenas a un mes en todos los lugares donde trabajo, con todos los pacientes quejándose de que no consiguen turno conmigo, así que también viendo si acomodo los horarios Sí, para, rediseñando. exactamente, para poder precisamente darle una respuesta, porque me pasa que con esto de que yo recibo a todo el mundo, de que si tienen un problema lo quiero solucionar, mi teléfono me llegan 20 mensajes de pacientes más 20 mensajes de gente que tiene problemas con algo de alguna relación de consumo, y me pasa también que los pacientes me escriben y yo le digo, bueno, venía a consultorio, entonces tengo la lista más los sobreturnos, entonces a veces se me Yo voy a termina ir porque complicando el día. tengo pitiriasis versicolor, así que. Ya te tiro el tratamiento. Y decime, ¿tenés ganas de seguir en la función pública? Mira, a mí la verdad que me gusta mucho el tema de la función pública y sobre todo esto de, o sea, haber tenido la posibilidad de poder estar en un lugar donde realmente se gestione y se resuelvan las cosas fue muy satisfactorio y la verdad que fue una experiencia para mí maravillosa. En todo lo que uno pueda aportar para el bien de la sociedad, yo creo que eso es importantísimo y necesitamos más gente que realmente tenga este interés en la sociedad en sí y no a lo mejor un interés propio. Que comento esto porque en Sí, política eso precisamente es lo que sobra, es verdad. que haya un interés propio en función de, qué sé yo, cuestiones personales. Yo creo que se necesita gente dedicada a lo que sería la sociedad, la atención, brindar alguna respuesta y bueno, en todo lo que pueda colaborar y ayudar, yo creo que ahí voy a estar participando. También trabajo por eso te digo, también tengo mi profesión que Sí, tengo que cuidar, mis pacientes que tengo que cuidar, me gusta hacer las cosas bien, sí. así que siempre estoy ahí buscando el equilibrio y bueno, vamos a ver siempre qué alternativas hay, Ay, qué oportunidades hay y obviamente si hay algo que realmente sea beneficioso y en donde uno pueda brindarse, colaborar. voy a estar participando. Vos sabés que está bueno esto de cómo vivir la función pública pensando en el otro, ya que hoy en día hay un divorcio muy fuerte entre la clase política y el pueblo, yo lo veo. Sí, totalmente. Impresionante. Yo lo vivo de adentro, así que por eso te digo, hay muchas cosas que propias de la política que no me han gustado. Eso lo vi mucho en lo que es el Consejo Municipal. Sí, Eh, a veces es difícil la cuestión eh, de acuerdos y algo que realmente se está viendo mucho hoy en día es la falta de mérito y la falta de personas realmente con una, digamos, vocación de servicio para la tarea que tienen que realizar. Eh, pero no es solamente un problema de, digamos, del político en sí, sino que volvemos otra vez al tema de la sociedad que no es capaz de ver esto. La sociedad a veces se encandila con algunos candidatos y realmente no los conoce y no sabe qué hicieron y qué sí, pueden llegar a hacer por el bien de la sociedad. es verdad. Bueno, hermosa charla, después cuando la suba a YouTube te la mando, muy Dale. esclarecedora. Gracias por atendernos y un placer siempre Bueno, contactar. muchas gracias Ale y bueno, buen fin de semana para todos. Igualmente, gracias Julia. Hasta Hasta luego. luego. Muy bien, fue Julia Bonifacio, que muy gentilmente nos atendió, titular de la Oficina del Consumidor durante 6 años y ahora termina el 10 de diciembre, así que en la previa a que termine su mandato, podemos llamar, nos comentó un montón de cosas muy interesantes, así que bueno, ahora vamos a alguna canción y después seguimos en Venga lo que venga.